Ideas. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. En AM 750. Una señal. ...4:38 y nos metemos de lleno en una de las charlas que preparamos para el día de hoy sobre el año de gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Está en línea Ricardo Forster, bueno, ustedes saben, filósofo, investigador, ensayista y actualmente asesor presidencial. Ricardo, ¿cómo te va? Siempre un gusto saludarte. Pablo Caruso, todo el equipo, te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo te va, Pablo? Vamos al hueso, Ricardo. Recién estamos escuchando tramos de los discursos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner aquel 10 de diciembre en aquella plaza. Y es muy fuerte el ejercicio porque estaban claros cuáles eran los ejes que nos proponían, ejes de evaluación desde allí para lo que iba a venir después. Cristina diciéndole a Alberto, cuando dude, acá está el pueblo, no se va a equivocar, lo va a acompañar, no se deje llevar por la tapa de los diarios, no dude, etcétera, etcétera, ¿no? Y Alberto Fernández diciéndole, bueno, quédense tranquilos que sea quien represento. Dijo Alberto Fernández, tengo clara noción del conflicto de intereses, y sé bien a quién tengo que representar. Y por supuesto ese hincapié tan especial que hizo el presidente en la Asunción, después lo retomó esto en la plaza también, sobre el lawfare, ¿no? Sobre la guerra jurídica, sobre el Poder Judicial, que retrotrae ahora la carta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Coincidís? ¿Ahí hay un elemento como para volver a mirar este año? A ver, sin duda, vos sabés que pensando el día de hoy, inmediatamente uno se retrotrae al 10 de diciembre del 2019 y trata de proyectar el año siguiente. La verdad es que ni siquiera el guionista más fantasioso hubiera lucubrado un año como el 2020. Con pandemia incluida, ¿no? Por supuesto, la pandemia es otra parte, es el punto de cribaje, pero a su vez, sin pandemia, el 2020 ya es de por sí un año tremendo, excepcional, cargado de situaciones complejísimas y con algunas muertes que las llevamos en el alma. O sea que pensar el 2020 es tratar de descifrar un tiempo loco, extraño, complejo, contradictorio, cargado de cuestiones. Y el 10 de diciembre había una promesa, había un horizonte, había un gran alivio. Fue una noche festiva, se dejaban 4 años brutales de destrucción de todo lo que en la vida de un país es más o menos importante. Durante 4 años el macrismo se dedicó a triturar la economía, la vida social, la vida cultural, las instituciones, lo que ya sabemos. Por lo tanto, la expectativa obviamente era muy grande, era un acuerdo electoral rarísimo, no hay antecedentes de que el máximo exponente del liderazgo popular se corra del primer lugar y se ponga segundo en la fórmula presidencial y efectivamente le diga frente al pueblo que ahí está el pueblo, que será finalmente el que le dirá si está bien o está mal. Todo eso marca la travesía, marca la relación, no es una relación que se haya podido experimentar previamente. Los dos tuvieron que adaptarse a una situación absolutamente inusual, atípica. Cristina lo dijo muy claramente en la primera de sus cartas. Cualquiera que haya experimentado lo que significa el presidencialismo en la Argentina sabe que el que toma las decisiones es el presidente. Esto es así, pero a su vez cada vez que Cristina interviene, que habla o que no habla, es un acontecimiento político. Y eso hay que poder equilibrarlo, y no es sencillo. Es parte de una dinámica que tiene que ver con el frente de todos, que tiene que ver con distintos sectores que confluyeron alrededor de una fórmula, quizás como fórmula la más extraordinaria de la historia política argentina. Difícil imaginar otra fórmula presidencial con la complejidad que supone ya después de un año la fórmula entre Alberto y Cristina, ¿no? Tal cual. Ricardo, una cosa que estuvimos reflexionando en estos días, agrego yo como eje, que también mencionaba Alberto Fernández, la conciencia de tener que administrar los matices de una coalición de gobierno que tenía como fin claramente no permitir el regreso, el triunfo en la elección del proyecto neoliberal y no permitirlo a futuro, digamos, ¿no? Hay un punto de madurez política que yo creo que también es interesante observar, y esta es la pregunta,
Si esos matices, ¿cómo crees vos que se administraron esos matices hacia adentro en este año? Con toda la complejidad del año con pandemia que mencionás. Sí. A ver, ahora sí vuelvo a la pandemia, pues yo creo que la pandemia también generó algo que no se hubiera dado con esa velocidad de haber tenido un año normal, que es el cambio exponencial del rol del Estado tanto para Alberto Fernández como para la sociedad argentina. La pandemia exigió prácticamente a una velocidad de Fórmula 1 reconstruir no solamente el aparato sanitario, que había quedado muy debilitado por 4 años de macrismo, sino poner al Estado en el ojo de la tormenta, ocupándose no solo de la salud o de la educación, como normalmente dicen los liberales que se niega a ocupar el Estado, sino interviniendo en la vida económica, en la vida social, ocupándose de los últimos, como decía Alberto, y uno podría hacer la larga lista de lo que sucedió allí, pero también interviniendo en puntos nodales de la vida económica. Las ATP implican que el Estado transfiere una cantidad enorme de recursos para que las empresas puedan pagar sus salarios, pero también la conciencia de que en la salida de la pandemia, en la reconstrucción económica, el Estado tiene que ocupar un papel muy significativo, no solo como árbitro, como observador neutral, sino incluso en zonas neurálgicas de la actividad económica. Pero yo creo que allí también hay algo importante, porque a veces se pierde de vista en cierta mirada que se distrae de lo que efectivamente sucedió a lo largo de todos estos meses y pierde la perspectiva de lo que a mí me parece que es extremadamente importante de cara a lo que se abre en el 2021. A eso, por supuesto, hay que agregarle cuestiones no resueltas y duramente conflictivas en Argentina, como por ejemplo el tema de la justicia, el lawfare, la carta de Cristina de ayer, evidentemente. Pero si vos me preguntás, dentro de lo que yo rescato en el contexto de una pandemia espantosa, que en la Argentina dejó más de 40.000 muertos, pese a todo el esfuerzo de reconstrucción del aparato sanitario, si vos me preguntás qué es lo que yo rescato el descubrimiento de una parte de la sociedad que se había olvidado del Estado como un instrumento clave para reordenar la vida de la sociedad, para ampliar derechos, para reconstruir democracia, para intervenir donde haya que intervenir en la esfera de la economía, para distribuir mejor. Es decir, este es el proyecto hacia adelante. Hasta ahora hubo que construir Estado para paliar el golpe enorme de la pandemia, que a su vez aceleraba la crisis monumental que dejó el macrismo en términos económicos sociales. Pero ahí está, me parece, un punto que a mí creo que me parece que vale la pena remarcar. Después está todo lo que acompaña y que podemos discutirlo a fondo, los aciertos, los errores, Vicentín, Maradona, Velorio, cartas de Cristina, el grupo de los que quieren seguir manejando la Argentina, todo eso es parte de la conflictividad estructural de la vida argentina, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? Hola, Pla. Esta mañana, temprano, Alberto Fernández eligió recordar el año de gestión con algunos mensajes. Uno de ellos es un tuit en el que dice: aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Y te lo pregunto en tu calidad de asesor presidencial también, no porque vos le hayas dicho qué tenía que escribir en el tuit, pero si no, me interesa saber a quién crees vos que le mandó, a quién se dirigía, digamos. A ver, Alberto sabe que cuando le habla a la sociedad tiene distintas orejas, distintas formas de recepción. Yo creo que le habla por un lado a una base social, política, que puso muchas expectativas, ese 48% de los votos que lo llevaron a la presidencia de la Nación, y que seguramente en algunas cosas hubiera querido que se acelerara más, que se profundizara más. Pienso de nuevo en la cuestión del lawfare, de la justicia, de la libertad de los presos, etcétera, etcétera. Por otro lado, también le habla a la sociedad en un sentido más amplio. Le dice a la sociedad que estamos viviendo un año excepcional, no solo como país, sino a nivel global. Todavía la salida no está a la vuelta de la esquina, si bien la vacuna ya está muy cerca. La vacuna es una etapa muy importante, pero no cierra de ninguna manera la complejidad de la pandemia. Abre la posibilidad de ir hacia un 2021
diferente, más aliviado probablemente, pero también con necesidad de tener sumo cuidado. Me parece que le habla a una sociedad que también está cansada, una sociedad que está agobiada, una sociedad que ve que los precios, sobre todo de los alimentos, siguen creciendo, que el deterioro del poder adquisitivo de los salarios es una realidad, más allá de que el gobierno a lo largo de todo este año, a través del salario indirecto, que es el congelamiento de las tarifas, los subsidios y demás, logró contener en parte la caída de ese poder adquisitivo. Pero bueno, es obvio que las personas de carne y hueso no viven del futuro, ni viven de los grandes discursos, sino que viven del día a día y de sus vicisitudes aquí ahora, no mañana o pasado mañana. Y creo que hacia esa recepción también le habla Alberto. Ricardo, la última, Sí. también lo conversamos en estos días en una cobertura que hicimos para la radio respecto de las elecciones en Venezuela, se lo pudimos preguntar a Rafael Correa. Me encantaría que tuviéramos tiempo para que escuches esa reflexión, que no va a faltar oportunidad. La idea de consenso, para mí, atraviesa también este año. Consenso entendido como hacer posible, digamos, una coalición de gobierno y poder al mismo tiempo conectar con sectores que si están, voy a decirlo así, parece muy ingenuo, que si están enojados hacen las cosas más difíciles, y al mismo tiempo si ese consenso pone la vara muy baja respecto de los cambios estructurales que tenés que tener para resolver 40% de pobreza heredada, más lo que sumó la pandemia, 2 dígitos de desempleo. ¿Cómo pones la palabra consenso en este primer año de gobierno? Yo, por inclinación casi natural y por desvío filosófico, a mí la palabra consenso es una palabra, no voy a decir que no me gusta, me parece una palabra que es como un cajón desastre. Vos abrís ese cajón y ahí hay tantas cosas que al final no encontrás nada. A mí me gusta la dialéctica entre consenso y conflicto, que creo que son 2 palabras claves para la vida democrática. Obviamente que todo proyecto político busca construir consensos con otros sectores con los que es necesario consensuar para avanzar en una democracia. Pero a su vez, todo sector genuinamente transformador y de raíz popular sabe que en la medida en que quiera generar una mejor distribución de la riqueza, en la medida que quiera modificar estructuras que son espantosas dentro de la sociedad y que retardan justamente su democratización y su transformación más igualitaria, va a encontrarse inexorablemente con núcleos de conflicto. Entonces hay que saber administrar, digamos, los momentos en que el consenso es válido, como por ejemplo hoy lo podemos ver en el debate parlamentario para llegar, ojalá, a la aprobación de la ley de aborto, donde los consensos son necesarios para llegar en diputados y después en senadores al número correcto. Pero a su vez hay una zona de conflicto que vos la tenés que atravesar, que es saber que hay una parte de esta sociedad que si hubiera podido, hubiera impedido el debate parlamentario sobre la ley de aborto. Es un gobierno democrático, un gobierno popular, un gobierno con conciencia, lo que dice, yo quiero el consenso, lo busco, construyo las condiciones, pero también sé que hay momentos en que tengo que asumir que el conflicto es parte de la creatividad democrática, que no puedo renunciar a mis posiciones en función de defender en abstracto y en el vacío el consenso, que el conflicto a veces es vitalizador imprescindible de la vida democrática, sobre todo en sociedades tan desiguales como es la sociedad argentina. Ricardo, gracias, siempre muy amable y siempre nos queda corta la charla. Un gran abrazo. Un gustazo para mí hablar con ustedes. Abrazo grande. Ricardo Forster charlando con nosotros.